Katy, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. Buenos días, Víctor. Bueno, buenas tardes a todos los participantes que se están todavía conectando. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. No sé si tenemos con nosotros participantes también, aparte de España y Portugal, de alguna otra parte del mundo. Si quieren saludarnos, así también sabremos de qué otros países la gente nos está escuchando y se está conectando con nosotros. Solamente para que ustedes sepan, para todos los que la hacen por primera vez con nosotros, que ustedes no pueden hablar, solamente vamos a permitirle hablar a doctor Víctor García. No obstante, después de la presentación, en el chat que tienen ustedes abajo, en el panel del control del programa, podrán hacer preguntas y después de todo lo que es la presentación las iremos respondiendo. Mira, Venezuela, Portugal. Eso es muy bonito. Muchas gracias por venir a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Por lo menos con salud, mi familia con salud, que es muy Mm. importante. Y bueno, viendo el panorama mundial que pareciera, gracias a Dios, que las cosas van mejorando, ¿no? Sí, esperemos que sí, la verdad, que la cosa vaya mejorando poco a poco. Sí, quería aprovechar para decirle a quienes se unen de España y Portugal que lamentablemente el, el seminario sobre bioestimulación a través de elementos químicos por mi carencia de internet acá no se pudo transmitir, pero que ya lo estamos reprogramando y seguramente la semana que viene se les avisará con tiempo la fecha de realización. Mira, también tenemos gente de Nicaragua que se ha Sí. conectado con nosotros. Bueno, pues bienvenidos. Bueno, vamos a estar esperando todavía, nos quedan 10 minutitos para que la gente se pueda ir conectando. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de hiperpigmentaciones, cómo tratarlas. Nosotros desde Innoesthetics tenemos una línea muy especial que se llama Meline. Es una línea que es única en el mundo, que solamente va a tratar siempre todo lo que son diferentes tipos de hiperpigmentaciones, dependiendo de cuál es el origen de esta hiperpigmentación y también dependiendo de tipo de piel la que estamos tratando. Es una línea muy innovadora que tiene unas formulaciones excepcionales para que ustedes puedan tratar diferentes tipos de hiperpigmentaciones y de esta manera pues también controlar la hiperpigmentación para que no haya rebotes. Hoy vamos a hacer solamente una parte de esta línea, vamos a hablar de Meline Caucasian, que es para tratar todo lo que es el tema de cambios melánicos en las pieles claras, en el fototipo 1 a 3. Doctor Víctor García os lo explicará mucho mejor que yo cuál es el porqué, ¿no? Por qué estas pigmentaciones aparecen y cómo es mejor tratarlas, ¿no? Una vez nosotros entendamos cuál es el mecanismo de la hiperpigmentación, también podemos tratarla pues, de una manera más inteligente y tener un resultado muy bueno para nuestros pacientes. Y bueno, el paciente feliz es el paciente que vuelve y que también trae a otros clientes consigo, por lo que es muy importante que ustedes puedan tener una herramienta que pueda darles un muy buen resultado. Aparte de Venezuela y Nicaragua, ¿se ha conectado alguna otra persona de América Latina o solamente contamos con los médicos de Portugal y España? Bueno, todos están bienvenidos. Espero que la presentación os guste mucho. Víctor es nuestra estrella a nivel mundial. Esperemos que pronto pueda volver a España, que podamos darle un abrazo, aunque sea a 2 metros de distancia, porque bueno, se le echa de menos. Se le echa de menos aquí. México, muy bien, muy chulo, muy bonito. Hola México. Y Venezuela otra vez. Bueno, ahora tienen a Víctor mucho más cerca que nosotros. Lo que pasa que, claro,
por los temas del confinamiento, pues igual no se puede hacer las formaciones en vivo. De hecho, los webinars que estamos haciendo es una herramienta nueva que estamos incorporando ahora. Está funcionando bastante bien, pero claro, no es lo mismo que hacer un webinar, una formación directamente, ¿no?, en sus países o en Skin Academy en Barcelona, cuando pueden tocar el producto, ver en vivo cómo es el protocolo, el tratamiento. Pero bueno, es la única manera que podemos tener ahora para impartir clases. Tenemos aquí a un doctor Héctor que dice que conoce la línea pero no los ha usado. Bueno, pues es una buena manera para conocer los productos, un buen momento. Ahí tenemos también a Leonor de Nicaragua. ¿Cómo estás, Leonor? E Isabel de España, aquí nuestra distribuidora de España. Hola, Katy, ¿me oyes? Sí, yo te escucho. Veo tu Ah, pantalla un limón jugoso. perfecto. Aquí va. Hemos regresado, hemos regresado. Sí. Ha sido un momento de... Pero ya no volveré a decir nada más de la conexión. No, ¿sabes qué es lo que pasa, Katy? Para que todo el mundo sepa. Normalmente yo me estoy dando cuenta con todo este trabajo que vamos haciendo con los webinars, tanto los que hago para América Latina, los que hago para Fusiones, más los que hago para España y Portugal, que justamente esta hora pareciera que es una hora de mucho tráfico cibernético, digamos, acá, a partir de las 10 de la mañana, y se complica y se cae mucho más la conexión. Fíjate que por lo menos yo generalmente con los que hago para Latinoamérica, que los hago 4 de la tarde, 8 de la mañana de acá, Sí. nunca te, al contrario, aparte son webinars que más bien la gente se queda por fuera porque se llenan 500 participantes en la sala y quedan ciento y pico de personas por fuera, ¿no? A lo cual pido disculpas. Por eso invito a la gente de Latinoamérica que participe aquí también en los webinars que hago para España y Portugal, porque son mucho más relajados, mucho más, hay mucho menos personas dentro fíjate, ahorita tenemos 49, ¿no? Y faltan, Estoy conectando todavía, sí. y los que hago para Latinoamérica, 10 minutos antes de comenzar el webinar, ya no hay cupo. Pero bueno, los que quedan por fuera pueden venir a este entonces, que igualmente es una buena hora para Latinoamérica, y aprovechar, que es lo más importante, que el mensaje llegue y que los participantes que estén interesados sobre todo en todo lo que es las líneas y los productos que desde el laboratorio tenemos para tratar diferentes alteraciones cutáneas, pues puedan aprovechar esta información. Bueno, buenas tardes para quienes nos visitan y están frente a la pantalla en España y Portugal. Buenos días para quienes nos visitan desde distintas regiones de Latinoamérica. Para mí es un placer, como siempre, estar y contribuir con el conocimiento que en definitiva es lo que nos permite poder escoger los mejores tratamientos para nuestros pacientes. Y el día de hoy, para hablar específicamente de cómo a través de productos de laboratorio Inesthetic podemos entonces abordar el tratamiento del melasma en pieles caucásicas, en pieles de fototipos cutáneos de Fitzpatrick de 1 a 3. ¿Y por qué esta clasificación y por qué esta separación en relación a los diferentes productos? Cuando nosotros en un momento, debido a la dirección general a cargo de Fernando Bufar, nos planteó al equipo médico y al equipo científico sobre la posibilidad de desarrollar una línea específicamente para pigmentaciones, lo primero que nosotros realizamos fue una gran investigación en relación a la incidencia y prevalencia de hiperpigmentaciones cutáneas de origen estético y no por alteraciones sistémicas a nivel del mundo.
y encontramos ciertamente una gran incidencia y una gran prevalencia de alteraciones tipo melasma, hiperpigmentaciones postinflamatorias, lentigos solares, hiperpigmentaciones corporales debido a procesos traumáticos, con una frecuencia y, digamos, con una demanda de conocimiento y productos específicos de una manera bastante importante. Eso hizo entonces que en el laboratorio se pensara en el desarrollo de una línea específica que solamente se dedicara a desarrollar productos y sistemas terapéuticos, sistemas de tratamiento para este tipo de hiperpigmentación. Sin embargo, cuando buscamos información en relación al tratamiento de melasma y encontramos una gran cantidad de conocimiento actualizado en relación a la etiopatogenia y la fisiopatología, una de las cosas que llamó poderosamente la atención de todo el equipo científico era el hecho de que siempre se hacía connotar inclusive una diferencia entre lo que puede ser la respuesta terapéutica de individuos de pieles claras en relación o versus los individuos de pieles oscuras. Y buscando información sobre las diferencias en relación a la reacción que pueden tener tanto en la conformación de la pigmentación cutánea como en los diversos tratamientos, ciertamente hay diferencia entre las pieles blancas y las pieles oscuras. Y la principal diferencia, la más importante y la de mayor connotación, es básicamente la pigmentación. Entonces, eso hizo que fundamentalmente dividiéramos el tratamiento para melasma específicamente dentro de la línea Meline en dos grupos. El Meline Caucasian Skin, del cual vamos a conversar el día de hoy, destinado al tratamiento para pieles claras, fototipos cutáneos del 1 al 3, y el Meline Ethnic Skin, destinado para el tratamiento de melasma en pacientes de pieles oscuras de fototipos 4 al 6 de FITPAT. Entonces comencemos a hablar un poco de cuáles son esas características de pigmentación que particularmente tienen las personas de pieles caucásicas o blancas y cómo pueden entonces incidir y por qué ese tipo de características nos lleva a escoger cierto tipo de principios activos de manera muy especial para poder accionar efectivamente en el tratamiento y control de las pigmentaciones tipo melasma en este tipo de pacientes. En primer lugar, como les comentaba, si nosotros estudiamos lo que es la diferencia racial en relación a el color de la piel, ciertamente la melanina representa uno de los cromóforos importantes de diferencia en los diferentes grupos étnicos o raciales, siendo el tipo de melanina, la cantidad de melanina, el tamaño de los melanosomas y digamos, la acción que pueden tener los diferentes elementos de embate medioambiental, los que en definitiva llevan a producir un color determinado a nivel de la piel, donde la genética igualmente tiene un valor importante. Desde el punto de vista de los cromóforos cutáneos, entonces vamos a encontrar que los más importantes están representados por la hemoglobina y oxihemoglobina, los carotenoides y la melanina, por supuesto. Pero en el caso de los caucásicos, la hemoglobina y la oxihemoglobina contribuyen a ese color blanco-rosado que tiene la piel, mediante la absorción de longitudes de onda específicas que permiten que esto se refleje hacia el exterior, que por lo tanto el hecho de que tengan melaninas de color más claro o mayor concentración de melaninas color claro como la feomelanina y en otra proporción melaninas solubles que son fundamentalmente eumelaninas VICA y no melaninas dependientes de dihidroxiindoles, hace fundamentalmente entonces que ese color constitutivo de la piel se refleje de esa manera. Hay que tener en cuenta en relación a todo lo que estamos conversando y específicamente a la melanina, que la melanina representa un mecanismo de defensa cutánea. El melanocito sintetiza y deposita melanina
fundamentalmente para proteger al ADN del queratinocito de no sufrir alteraciones debido a la acción medioambiental, pero también deposita esa melanina con el fin de filtrar las radiaciones solares y de poder conseguir proteger tanto a la membrana basal como al tejido conectivo dérmico de la acción deleteria que puede tener sobre todo las radiaciones solares y por ende los procesos de envejecimiento y de trastorno que pueden ocurrir en estos tejidos por estos factores que provienen fundamentalmente del medio ambiente. Es así entonces como las melaninas actúan como radicales, como antioxidantes libres, de tipo digamos, de acción en el control de radicales centrados en especies reactivas de oxígeno, como es el caso de las eumelaninas, tanto insolubles como solubles, y como es el caso de las melaninas que están centradas en el nitrógeno, como el caso de la feomelanina, que es la más abundante en las pieles caucásicas. Igualmente tener en cuenta que además de que ellas logran filtrar las radiaciones provenientes del sol, generan una actividad entonces de control de estas especies de oxidación y además de eso, gracias a sus cargas residuales de grupos hidroxilo y carbonilo, tienen la posibilidad igualmente de crear una trampa catiónica para aquellos metales que pueden resultar tóxicos y que pueden generar una acción oxidativa en la piel. Desde el punto de vista entonces de la síntesis de las melaninas, sabemos que los pasos limitantes los constituyen la conversión de tirosina a dopa y de dopa a dopaquinona, donde se ejecuta de manera muy rápida y automática un proceso de autooxidación. Y es a nivel de la dopaquinona que entonces la melanina puede seguir dos vías bioquímicas diferentes. La constitución de dopacromo siguiendo la vía de la dica o de la dihidroxindol para la constitución de eumelaninas insolubles o solubles, o si no, la acción de la cistenildopa a través de la actividad de la cisteína y el glutatión para la generación entonces de melaninas claras o feomelaninas. Dentro de este programa bioquímico, entonces, por supuesto, hay que tener en cuenta todos los elementos que participan en la inducción directamente del proceso de melanogénesis. Por ejemplo, la mediación de derivados de la propiomelanocortina, como la hormona melaninoestimulante alfa o como la hormona adrenocorticotropa, que accionando sobre el receptor de melanocortina 1 estimulan directamente el proceso melanogénico. O como el factor asociado el factor de transcripción asociado a microoftalmia, que siendo regulado por la quinasa de proteína extracelular, puede permitir el aumento de la transcripción de la enzima tirosinasa y por lo tanto incidir de manera directa sobre lo que es la melanogénesis. Y por supuesto, sobre este factor de transcripción puede generarse una cantidad de efectos que despiertan su acción, como la liberación de mediadores inflamatorios que se producen en el queratinocito cuando éste está siendo agredido por el embate de las radiaciones solares. Inclusive, en la actualidad se sabe que no solo las radiaciones ultravioletas B son importantes en la generación de la pigmentación, que las radiaciones ultravioletas A en forma crónica también participan en esta génesis y que las radiaciones infrarrojas y la luz visible sobre todo permite la constitución de una pigmentación mucho más duradera en el tiempo. Y por lo tanto, de allí a que en la actualidad se generen cambios en relación a los mecanismos de protección contra las radiaciones solares, de tal manera de incidir de manera efectiva en el control no solo de penetración de radiaciones ultravioletas B o A, sino ir mucho más allá en el grado protectivo. En relación a las melaninas, todos sabemos que provienen de un aminoácido que es la tirosina, que hay elementos específicos que limitan su síntesis y que la producción de las feomelaninas entonces pertenecen básicamente a la actividad de las cistenildopas,
que a través de elementos químicos específicos entonces llevan a conformar este polímero maduro para su depósito a nivel de los tejidos. Se puede considerar entonces que hay tres componentes que se conjugan para contribuir al color de la piel: la feomelanina, que es una melanina soluble y que da un color más amarillo rojizo; la eumelanina enriquecida indica que también es soluble y da un color marrón claro; y la eumelanina proveniente de las dihidroxiindol, que son insolubles y que son las que dan un color mucho más oscuro, un color marrón oscuro al negro. En el caso de las personas caucásicas, en el caso de las personas de fototipos cutáneos claros, es importante hablar de los melanosomas, porque dijimos inicialmente que el color de la piel en relación a la melanina va a depender del tipo de melanina que se constituya, del tamaño y número de melanosomas, de la posibilidad de degradación de esos melanosomas, y que esos elementos, por supuesto, contribuyen entonces a esa conformación del color, pero que también van a contribuir a la constitución de hiperpigmentación. Entonces, en las personas claras, normalmente los melanosomas son pequeños y se encuentran agrupados alrededor del área nuclear, sobre todo en el queratinocito, degradándose muy fácilmente a nivel del estrato espinoso, encontrándose en la gran mayoría de los casos a nivel del estrato espinoso y el estrato basal, constituido por melanosomas en estadio 1 y 2 y medianamente en estadio 3. Bastante difícil es encontrar melanosomas en estadio 4 a nivel de las pieles caucásicas, y mucho menos melanosomas a nivel del estrato granuloso y del estrato córneo, como ocurren en las pieles oscuras. Son mucho más prominentes entonces a nivel de la capa basal, donde se agrupan alrededor del núcleo justamente para producir ese efecto de protección de lo que las radiaciones solares pueden producir o pueden conllevar un daño importante del ADN a nivel de estos elementos celulares. Igualmente es importante conocer que una vez que la melanina se sintetiza en los melanosomas, esta debe ser liberada desde el melanocito, y estos melanosomas van a ser fagocitados a nivel del queratinocito o depositados a nivel del tejido, y que para que puedan ser fagocitados a nivel del melanocito acciona un receptor específico llamado receptor 2 activado de proteasa o PAR2, que básicamente se ve estimulado por la acción de radiaciones ultravioletas y que entonces induce de manera directa aquella, digamos, endocitosis mediante la cual se incluyen dentro de la celularidad todos estos elementos para constituir un color, para constituir una pigmentación, y de esa manera poderle dar, digamos, una protección adecuada al elemento celular. ¿Qué cosa es importante tener en cuenta en los pacientes de pieles caucásicas? Que generalmente los fototipos cutáneos 1, 2 y 3 tienen una regulación diferente de este receptor de 2 activado de proteasa, en diferencia con los fototipos cutáneos oscuros. Y en relación a los propios fototipos cutáneos claros, el fototipo cutáneo 1 tiene una diferencia con los fototipos cutáneos 2 y 3. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto la posibilidad de endocitosis y de colocar una gran cantidad de corpúsculos de pigmento a nivel del espacio intracelular siempre va a ser mayor en los fototipos cutáneos oscuros que en los fototipos cutáneos claros. Todas estas razones o todos estos elementos son los que explican el por qué las pigmentaciones en general en los fototipos cutáneos claros son mucho menos severas que en los fototipos cutáneos oscuros, y explica también el por qué podemos obtener una regulación mucho más fácil, más rápida y de mucho mejor control en los fototipos cutáneos claros que en los fototipos cutáneos oscuros. Ahora, si hablamos de la hiperpigmentación como tal y del melasma fundamentalmente, tenemos que tener en cuenta entonces que el melanocito es la célula inductora en relación a ese mayor depósito de pigmento eumelánico o de pigmento oxidado a nivel de la superficie cutánea, dando origen a esas máculas hiperpigmentadas sobre la piel. Tengamos en cuenta que el melasma es
una hiperpigmentación adquirida en forma difusa, generalmente simétrica, es decir, que se encuentra a ambos lados de la superficie cutánea facial, y también se ha descrito la presencia de melasma en otras áreas distintas a la cara. Pero como es en esta área donde más frecuentemente se localiza, se describen 3 patrones de melasma clínicos a nivel del área facial. El patrón centrofacial, donde las pigmentaciones se encuentran en la porción central de la frente, el dorso nasal, el área malar y la porción superior del área perioral. El patrón malar, donde el melasma se ubica o las afectaciones maculares solo están a nivel del área malar, y el patrón mandibular, afectando básicamente la raíz ascendente del maxilar inferior. Pero hay que recordar una cosa. Si nosotros tomamos en cuenta la actividad que las radiaciones solares producen sobre la piel, y como vamos a ver adelante, todo el daño que se produce en diferentes tejidos cutáneos, la pigmentación o los corpúsculos pigmentados pueden estar depositados no solo a nivel del epidermis, sino que cuando ocurre un daño mayor, estos corpúsculos se pueden ubicar a nivel de la dermis superficial, creando un depósito profundo de pigmento que siempre se hace un poco más complejo y difícil de tratar, sobre todo en las pieles oscuras y no así en las pieles claras, donde quizás las ablaciones de acción media pueden tener una efectividad importante con un mínimo de efectos indeseables o colaterales, cosa que no es posible hacer en las pieles oscuras. Aquí vemos un ejemplo de melasmas centrofaciales, melasmas malares y melasma mandibular. Entonces, tomando en cuenta ese depósito de pigmento, es importante determinar dónde está. Ciertamente hasta ahora no tenemos un examen que sea absolutamente fidedigno y que no tenga algún margen de error en la determinación de esto. Sin embargo, conociendo cómo se produjo la acción pigmentaria, cuánto tiempo de evolución en años tiene, cómo se ve la mancha en relación al contraste de la incidencia de la luz de Wood y a veces la utilización inclusive del dermatoscopio, nos puede ayudar entonces a presumir que el pigmento esté depositado mayormente en la epidermis o en la dermis o en forma mixta. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando el pigmento está localizado a nivel del área dérmica en forma, digamos, más intensa y mucho más importante, hay que advertirle a los pacientes que el proceso de mejoría y efectividad de muchísimos tratamientos va a ser mucho más lento y va a contrarrestar con aquellos pacientes que solo tienen pigmentación a nivel epidérmica, que normalmente responden con muchísima más rapidez a cualquier tipo de acción terapéutica que nosotros querramos implementar. Esto es fundamental entenderlo porque fíjense que yo, por ejemplo, en lo particular, dedicado básicamente al área de formación, me consigo que en muchísimos países la gente a veces me pregunta, oye, pero es que yo he utilizado los productos y realmente he visto muy pocos resultados. Bien, porque lamentablemente a veces los médicos solo queremos obtener la varita mágica, es decir, deme los productos, usted me dice que esto funciona, yo lo uso y funciona, y nos olvidamos que nosotros somos los responsables del diagnóstico para poder establecer el tipo de tratamiento y para poder establecer las expectativas correctas en relación al tratamiento. Entonces, si usted me dice a mí que este es un paciente que tiene 10 años con un proceso melasmático que ha sido tratado en múltiples oportunidades y que ha tenido recidivas a repetición, que se ha vuelto un melasma un poco más complejo de tratar, que cuando usted hace incidir la luz de Wood, la mácula tiende a mantenerse igual o a desvanecerse, inclusive a no verse la mácula a la acción de la luz de Wood cuando usted a la luz natural o a la luz artificial blanca la ve claramente. Si usted me dice todo esto, yo tengo que pensar que el pigmento puede estar localizado en gran medida a nivel del estrato dérmico y por lo tanto la acción terapéutica va a ser mucho más lenta, mucho más compleja y mucho más difícil de obtener un resultado de eliminación o mejoría de la mácula hiperpigmentada al 100%.
Entonces, depende del diagnóstico que usted haga, la efectividad terapéutica que va a tener con melina de Caucasian Skin, con cualquier otra terapia que usted vaya a utilizar. Y de eso igualmente depende las recidivas que los pacientes puedan seguir presentando en la medida de que no se les ha tratado en forma adecuada. Y muchas veces estos pacientes entonces están respondiendo a un tratamiento inadecuado, no controlado y no dirigido. La otra cosa en relación al diagnóstico que es extremadamente importante es que hay que diferenciar lo que es un melasma puro de una hiperpigmentación postinflamatoria o de la presencia de efélides o de complejos de efélides que constituyen una mácula hiperpigmentada que semeja un melasma pero que no es un melasma. ¿Por qué? Porque si usted me está tratando efélides, usted solo va a obtener aclaramiento de las efélides, pero las efélides están determinadas genéticamente, no van a desaparecer nunca en la vida. Se pueden aclarar, pero no van a eliminarse porque es una hiperpigmentación de origen genético. Y eso está determinado por la acción genética y por la incidencia de las radiaciones solares de manera crónica a través de la vida. Y eso es importante, establecerlo para no cometer errores diagnósticos que luego interfieren entonces en el tratamiento. Desde el punto de vista de lo que es la acción de melasma puramente, entonces, ¿qué nos dice la literatura? Voy a hacer un recorrido de forma muy rápida en lo que es la parte etiopatogénica y fisiopatológica, porque no es la misión del seminario. Sin embargo, es importante mencionarlo para que entendamos el porqué de los activos que vamos a utilizar. A nivel de la superficie epidérmica se ha descrito en los casos de melasma que hay una alteración asociada al metabolismo de lípidos y a la presencia de ciertos de estos elementos a nivel del manto lipídico, lo que afecta por otra parte la integridad del estrato córneo y causa una barrera cutánea que se ve, digamos, interferida en su proceso de recuperación constante. Y se ha dicho que toda esta alteración a nivel de todo lo que es la superficie epidérmica trae consigo una mayor posibilidad entonces de la acción deleteria medioambiental sobre todo el aparato celular y sobre todo los tejidos cutáneos que despierta con ello, una cantidad de liberación de elementos a nivel del queratinocito y fibroblasto para producir o inducir la melanogénesis. Asimismo, entonces, si tenemos en cuenta que distintas radiaciones solares penetran a nivel de la epidermis y la dermis, inicialmente a nivel de la dermis, vamos a tener entonces un aumento en la acción en respuesta a estas radiaciones solares del queratinocito, que libera, entre otras sustancias, péptidos derivados de la propia melanocortina y endotelina 1. Y se ha visto claramente que en estos pacientes hay un aumento de todo lo que es la actividad receptorial del receptor de melanocortina 1 y igualmente una mayor actividad receptorial de la endotelina 1, que son elementos que van a participar en la proliferación de melanocitos, en el incremento de las dendritas melanocíticas y directamente en la inducción de la melanogénesis. Entonces, los queratinocitos participan en la regulación del melanocito a través de una cantidad de factores solubles que inducen directamente la acción de este elemento celular para aumentar la síntesis de pigmento y el depósito de pigmento a nivel de los tejidos. Pero además de los queratinocitos, otra cosa que se ha podido corroborar realizando biopsias a nivel de lo que es la lesión melasmática y comparándola con biopsias a nivel de la piel vecina no dañada con la mácula hiperpigmentada, es que existe un daño a nivel de la membrana basal. Y este daño a nivel de la membrana basal se caracteriza histológicamente por presentar irrupciones u orificios a nivel de la membrana basal con un adelgazamiento de su lámina densa y una pérdida del anclaje a nivel de la fibrilla de la lámina lúcida. Y esto se ha relacionado asimismo con la presencia de melanocitos pendulares
a nivel de la membrana basal hacia la dermis y el depósito de pigmento a través de estos orificios que se forman en la membrana basal a nivel dérmico. Por supuesto, cuando la melanina llega a nivel dérmico representa un cuerpo extraño porque normalmente no existe en este tejido. Se pone en marcha todo el mecanismo inmunológico que busca destruir a este pigmento sin poderlo conseguir, ya que no tenemos inmunidad humoral ni celular para destruir la melanina. Por lo tanto, los gigantes de la inmunidad, es decir, los macrófagos, acuden al sitio, endocitosan estos corpúsculos melánicos y terminan pigmentados porque tampoco tienen la carga enzimática necesaria para poder degradar esta melanina y para poder eliminarla, y por lo tanto vamos a ver toda una placa de melanófagos pigmentados a nivel de la dermis superficial. También en los procesos de melasma y en las mismas biopsias se han estudiado la presencia en la dermis papilar, sobre todo en la dermis superficial, de fibroblastos senescentes. Y hay una conexión muy importante entre la alteración que están teniendo estos fibroblastos con la generación de factores importantes como el factor de crecimiento de células madre y el factor de crecimiento hepatocítico, que pueden ir hasta el melanocito para avisar del daño que está ocurriendo a nivel del tejido dérmico y por lo tanto inducir la melanogénesis como un proceso de defensa, como un proceso de protección en relación al daño que las radiaciones solares están produciendo en el tejido dérmico, también en el tejido conectivo dérmico. De hecho, se sabe que en los procesos de elastosis que se van constituyendo a través de los años por la actividad solar crónica y aguda, hay una activación del fibroblasto que lleva, por un lado, a la secreción de factor de crecimiento de células madre que acciona directamente sobre el receptor c-KIT del melanocito y estimula e induce la melanogénesis, y por otro lado la activación de procesos inflamatorios que a través de una vía de secreción de prostaglandina puede inducir al melanocito directamente, o a través de la vía de inducción de la degranulación de mastocitos lleva entonces a la liberación de histamina, y esta está relacionada con la acción inflamatoria que termina induciendo asimismo la síntesis melánica, el depósito de melanina y por lo tanto la búsqueda de una protección del tejido. Igualmente, muchos estudios relacionan una actividad neoangiogénica con el melasma, y lo que se ha podido demostrar hasta ahora es que pareciera que existe un switch angiogénico determinado fundamentalmente por la actividad del factor de crecimiento vascular endotelial, que a través de vías inflamatorias mediadas por ácido araquidónico y la actividad de plasmina y plasminógeno a nivel del queratinocito, inducen entonces un mayor número de vasos dilatados y un efecto de neovascularización que acompaña a la patogenia y a la fisiopatología del melasma en los pacientes que lo desarrollan. Es así entonces como encontramos una gran cantidad de información relacionada a la etopatogenia y la fisiopatología del melasma, inclusive en relación al lentigo solar, y se ve entonces que todos estos factores estimulados a través de la acción solar producen mediadores que finalmente lo que buscan es proteger a la celularidad y al tejido conectivo contra la acción deleteria que estos elementos entonces van produciendo, y que esa acción básicamente entonces determina en una hiperestimulación y una hiperactividad del melanocito, y como consecuencia de ello entonces la aparición de estas máculas hiperpigmentadas. Tomando en cuenta entonces estos factores a los cuales podríamos ir a mucho más profundidad, pero en forma básica para poder entender cómo accionar a nivel del laboratorio para crear la línea y para constituir un control adecuado a nivel de todo lo que es la etiopatogenia y la fisiopatología en la evolución del melasma. Para desarrollar estos productos, nosotros buscamos la posibilidad de utilizar principios activos que accionen en la presíntesis y que puedan modular los elementos
que bajo la participación de células o la activación de factores solubles inciden sobre el melanocito, activos que participen directamente en el control y la regulación de las enzimas que gestionan la actividad bioquímica de síntesis de melanina y factores que puedan participar asimismo en lo que es el proceso de transmisión o transferencia de estos melanosomas y del pigmento a nivel de los queratinocitos y a nivel del tejido en general. Se crea entonces dentro de la línea Meline todo un concepto en el tratamiento del melasma. Tenemos varios productos y voy a ir explicando poco a poco cada uno de ellos. En primer lugar, quería hacerles la referencia de que la línea Meline tiene algo en particular. Su envase primario y en muchos de los casos su envase secundario tiene una línea de un color específico que identifica los productos para delimitar lo que son productos de acción médica a nivel de la oficina de tratamiento y lo que son los productos profesionales para el tratamiento del paciente en casa. Todos los productos que están identificados con la línea roja, como ustedes lo ven aquí en la caja, por ejemplo, de el Meline 00 PrEP, son productos de uso profesional médico en la oficina. Y los productos que tienen tanto en la caja como en el envase primario una línea gris o plateada, dependiendo de cómo la quieran ver, son los productos para que el paciente utilice en su casa, ¿correcto? Entonces, hablemos primero de los productos que vamos a utilizar nosotros a nivel de la consulta. Meline 00 PrEP. 00 significa que es el primer paso que vamos a utilizar en el tratamiento. PrEP porque viene de la palabra preparación. Vamos a preparar la piel. ¿Prepararla por qué y para qué? Prepararla para que el estrato córneo esté mucho más dado a la penetración de los activos de la mascarilla que vamos a colocar a continuación, permitir su mecanismo de acción para lograr el efecto que deseamos, regular el equilibrio del manto hidrolipídico, que es extremadamente importante para permitir justamente la penetración de activos a nivel de la piel y entonces mejorar la respuesta terapéutica. El Meline 00 PrEP se presenta en ampollas de 2 ml de contenido de uso único. Cada ampolla tiene dentro de sí 3 activos en concentración de 10%, que son el ácido lactobiónico, láctico y ferúlico. Importante, si ustedes se dan cuenta, primero, las concentraciones no son concentraciones de peeling, son concentraciones que simplemente van a accionar y van a realizar digamos, un acto de equilibrio a nivel de lo que es la porción superficial epidérmica. ¿Y esto por qué? Uno, porque el ácido lactobiónico es una molécula muy grande que penetra con mucha lentitud, que tiene características similares a los alfa-hidroxiácidos, pero cuya elemento o mecanismo de acción más importante es la posibilidad que tiene de conjugar radicales hidroxilo y peróxido, convertirlos en agua y retener esa agua a nivel del manto hidrolipídico y del estrato córneo. Esto es coadyuvado por el ácido láctico, que es un elemento en concentraciones bajas con un gran poder hidratante y con la capacidad de accionar sobre lo que es el factor de humectación natural y conseguir con ello entonces una mejoría en el equilibrio del manto hidrolipídico. Le acompañan el ácido ferúlico y el ácido tióptico fundamentalmente para controlar lo que es la actividad oxidativa y generar una acción antirradicalar, y el nonapéptido 1, que ya veremos que acciona y que va a ayudar a accionar sobre la actividad de estimulación a nivel del melanocito. El otro producto que vamos a utilizar desde el punto de vista profesional es entonces el producto derivado específicamente para las pieles caucásicas, ya que el Meline 00 PrEP, al ser un elemento de preparación, se puede utilizar en cualquier fototipo cutáneo y es de hecho nuestra forma de preparación para cualquier fototipo cutáneo. En el caso entonces de Caucasian Skin tenemos el Meline 01, es decir, la mascarilla de acción médica, pero para pieles claras. En este caso, el activo, o sea, se combinan activos de presíntesis, síntesis y posíntesis. Los activos de presíntesis están representados por el ácido tranexámico, el lactobiónico y el feniletilresorcina.
El ácido tranexámico es un elemento extremadamente interesante, es un activo que se sabe que inhibe o bloquea la acción de conversión de plasmina a plasminógeno derivado desde el queratinocito, inhibiendo de esta manera la estimulación de la vía del ácido araquidónico y la liberación de citoquinas proinflamatorias que estimulan directamente al queratinocito. Pero además, el ácido tranexámico ha demostrado tener una participación importante en lo que es la regulación y el control del factor de crecimiento vascular endotelial y entonces por lo tanto inhibir esa acción que él produce en relación a la patogenia derivada a la neovascularización. Y además el ácido tranexámico en algunos estudios se ha mencionado que favorece la constitución de autofagosomas a nivel del melanocito y que por lo tanto se incrementa lo que es la degradación de la melanina de una manera mucho más rápida. A él le acompaña el feniletilresorcinol como elemento de presíntesis, ya que en primer lugar es un gran antioxidante que no permite efectos oxidativos y que inhibe la expresión de ARN a nivel de los receptores PIPARs y entonces controla de esa manera de forma antes de que se genere la actividad bioquímica dentro del melanosoma, la estimulación que puede haber sobre el melanocito para la síntesis de melanina. Luego, como activos de acción de recambio cutáneo y de estimulación sobre la síntesis de tirosina, vamos a encontrar el ácido acelaico al 15%, que es un elemento que tiene la capacidad de bloquear el sistema redox mitocondrial y de esa manera interferir en lo que puede ser la transcripción y acción de la enzima tirosinasa a nivel de los melanosomas para de esta forma disminuir la síntesis de melanina. Contribuyen con ello la arbutina y el ácido cólico. La arbutina tiene una actividad polimerasa importante, disminuyendo la maduración de los melanosomas, y el ácido cólico tiene la posibilidad entonces de disminuir la oxidación de dopa a dopaquinona y de esa manera prevenir la transformación de la dopaquinona en dopacromo, restringiendo la síntesis de eumelanina y favoreciendo la síntesis de melaninas claras. Por último, el retinal, un retinoide, tiene la capacidad también de actuar junto con el acelaico para promover la eliminación de estrato córneo superficial, generar un recambio o un turnover a nivel epidérmico, lo que va contribuyendo a la eliminación de queratinocitos pigmentados, pero además los retinoides han demostrado tener una acción importante en la inhibición de la transcripción de melanosomas a nivel del tejido. Entonces se suman, como ustedes ven, varios factores, varios elementos que van a incidir sobre la piel para obtener entonces esta mejoría en el control de la pigmentación cutánea. Esto como elementos de acción directamente en lo que se refiere a la actividad en la oficina médica. Ahora bien, desde el punto de vista de la acción en casa, nosotros vamos a encontrar dos productos profesionales para el tratamiento de la mácula hiperpigmentada específicamente. Uno de ellos es el Meline 02 Caucasian Skin Day, un sérum de uso diurno. Es un sérum cuya galénica es bastante apropiada para utilizar durante el día y que carece de elementos que puedan producir o conducir a una acción de fotosensibilidad. Tiene un 10% de ácido mandélico, que es un alfa hidroxiácido de molécula carbonada muy grande, que penetra muy poco en la piel con una mínima incidencia de acción irritativa o inflamatoria, pero con capacidad de incrementar ese turnover a nivel de la epidermis, generando un efecto queratolítico superficial que contribuye entonces a la eliminación de queratinocitos pigmentados. Como elementos presíntesis, vuelven a accionar el ácido lactobiónico junto al ácido tranexámico, esta vez acompañados de ácido fítico y cobre tipéctido, que son dos elementos antioxidantes de gran importancia que pueden llegar a quelar la unión de metales específicos a nivel del sitio activo de la enzima tirosinasa y por lo tanto disminuir su acción. Y el ácido cólico junto con el glutatión van a accionar entonces directamente sobre lo que puede ser la actividad de tirosinasa para modular su expresión a nivel de los melanosomas
y con ello regular la síntesis de melanina. Este serum igualmente tiene un activo que no acciona directamente sobre la actividad melánica, pero que conduce a una cierta protección del embate medioambiental a nivel de la piel, que se llama Camaelion y que tiene la propiedad de refractar radiaciones provenientes del sol. No queriendo decir con ello que actúe este serum como un protector solar, pero se le coloca ese activo con el fin de tener igualmente un incremento de la posibilidad de protección de lo que es la actividad solar sobre la piel. Luego tenemos la crema nocturna, llamada Meline 02 Caucasian Skin Night. Esta conjuga entonces igualmente la acción de activos presíntesis, síntesis y posíntesis. Dentro de los activos presíntesis ya hemos hablado del feniletirresorcinol. Les voy a mencionar la actividad que la melanostatina 5 y el sulfato de magnesio hacen sobre el melanocito. Básicamente, estos dos elementos regulan el receptor de melanocortina 1. La melanostatina 5 o norapéptido 1 lo hace básicamente a través de una ocupación competitiva reversible del receptor de melanocortina 1, permitiendo de esta manera que al ocuparlo, los péptidos de propio melanocortina no puedan accionar sobre el receptor y por lo tanto no estimulen la melanogénesis. El sulfato de magnesio tiene una acción directamente en lo que es la conducción a nivel del receptor de melanocortina 1 para no permitir la constitución o la activación de la adenilciclasa, constituir AMP cíclico y por lo tanto generar la cadena de las quinasas que termina conllevando a la traducción y a la acción de la enzima tirosinasa. Por su parte, el ácido acelaico, la arbutina y el ácido tióctico van a accionar directamente sobre la síntesis de melanina, regulando la actividad de tirosinasa y controlando la maduración de melanosomas. Y finalmente, el retinaldehído, los retinoides, van a accionar entonces sobre ese turnover epidérmico y sobre lo que es la transmisión o transferencia de melanosomas a nivel de la piel y con ello complementar la acción que diferentes activos pueden tener en la mejoría y en el control de estas manchas que aparecen como alteraciones a nivel del elemento cutáneo. Desde el punto de vista del tratamiento a nivel de la consulta, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a limpiar y a desengrasar la cara. Para ello, Meline tiene una limpiadora específica que se llama Meline Foam. El Foam es un limpiador muy suave en forma de espuma que tiene dentro de sus activos igualmente aminoácidos y elementos que ayudan a restituir las condiciones de superficie cutánea. Luego de limpiar la piel y de aclararla con abundante agua y secarla, vamos entonces a tomar una ampolla del Meline 00 Prep y con ayuda de un pincel vamos a colocar una capa homogénea sobre la superficie cutánea esperando un tiempo de 3 minutos. Generalmente este producto no produce un gran picor, no produce ardor, a veces produce un pequeño tingling muy delicado, no más que eso. A los 3 minutos y sin retirar el Meline 00 Prep, entonces vamos a aplicar una capa homogénea del Meline 01 Caucasian Skin. Y vamos a dejarlo actuar por unos primeros 15 minutos. A los 15 minutos, si nosotros lo queremos, lo deseamos, pudiésemos aplicar una segunda capa del Meline 01 Caucasian Skin sobre el melasma, sobre las áreas pigmentadas. Y esperamos 15 minutos más. En total, el Meline 01 Caucasian Skin se deja accionar sobre la piel durante 30 minutos la primera sesión. ¿Cuándo realizar una segunda sesión? 30 a 45 días después. Y en esa segunda sesión es posible que nosotros podamos incrementar en 10 o 15 minutos el tiempo de exposición siempre y cuando la evolución del paciente y nuestro criterio así lo dictamine. Y podríamos realizar una tercera sesión que puede ser a los 30, 60 días o después, igualmente en relación a cómo haya sido la evolución del paciente.
Normalmente cuando termina el tiempo de aplicación del Meline 01 Caucasian Skin, con la misma ayuda del FOAM, colocamos un poco de espuma sobre la piel, producimos una emulsión de esta mascarilla en forma de crema y la retiramos con agua, aplicando posteriormente el Meline 03 Moist o Restore y el Meline 04 BB Cream. Ahora les converso de estos productos. Y luego, a los 4 o 5 días después de haber hecho este tratamiento a nivel de la consulta, entonces el paciente reanudará el uso de los productos en casa, los productos profesionales de tratamiento. En relación a los productos profesionales de tratamiento, nosotros estamos hablando de pieles caucásicas, pudiésemos hacer dos cosas. Pudiésemos comenzar la terapéutica utilizando los productos en casa y luego establecer el uso de mascarilla o de tratamiento transdérmico, como vamos a ver más adelante, o pudiésemos accionar inicialmente con la aplicación de la mascarilla de tratamiento y a partir de allí inducir e indicar el tratamiento en casa. En las pieles étnicas, cuando hablemos de ella, vamos a ver que es diferente el mecanismo de aplicación o de indicación de los productos, ya que son pieles que reaccionan con mucha mayor sensibilidad y pueden generar entonces hiperpigmentaciones postinflamatorias de manera más fácil. Mi recomendación, el serum, es decir, el Meline 02 día, lo podemos indicar para uso diario sin ningún tipo de inconveniente. El Meline 02 Caucasian Skin Night, si ustedes quieren, inicialmente las 2 primeras semanas o 3 primeras semanas lo pudiesen indicar en las noches con días alternos, es decir, que se lo aplique un día sí, un día no, y observar la evolución del paciente. Si en 2 o 3 semanas el paciente no tiene ninguna alteración de irritación o inflamación, entonces se indica para uso diario. Si el paciente lo tolerara así y al pasar al uso diario tiene algún grado de irritación, entonces volveríamos al esquema de aplicación en forma interdiaria e igualmente el resultado va a ser adecuado y va a ser efectivo. Simple y llanamente uno tiene que medir la dosificación que el producto, digamos, debe tener para cada paciente de acuerdo a la tolerancia que su piel tiene, que es extremadamente importante. Aquí vemos una paciente con pigmentaciones difusas a nivel del área malar, igualmente a nivel del dorso nasal. Este es su tratamiento, el resultado de su tratamiento a los 2 meses de ejecución de un tratamiento con Caucasian Skin. Aquí vemos lo que sería la fotografía que nos expresa básicamente como en el término de 60 días todo lo que es el depósito de pigmento a nivel del tejido mejora en gran cuantía. Tengan en cuenta que este es un resultado de solo 60 días. Un tratamiento de melasma no se hace en 60 días. Un tratamiento de melasma, si ustedes buscan toda la literatura seria existente con niveles digamos, de eficiencia y de legitimidad científica importante, van a hablar de tratamientos de 4, 6 y 8 meses, porque un melanocito no se controla ni en un mes ni en 2 meses. Necesitan de tratamientos más prolongados, pero nosotros queríamos demostrar básicamente un resultado rápido, porque ¿qué pasa con los pacientes? Los pacientes siempre quieren ver un resultado que se vaya produciendo rápidamente y de esa forma logramos que el paciente se pueda, digamos, aclarar sus dudas en relación a la efectividad que el tratamiento puede tener, ver el beneficio que el tratamiento le puede brindar y por lo tanto cumplir con ello cabalmente de acuerdo a nuestras indicaciones. Aquí vemos otra paciente igualmente con un tratamiento de 60 días y aquí en los círculos básicamente les demuestro la posibilidad de disminución de pigmento melánico que ocurre en solo 60 días utilizando el sistema de Meline Caucasian Skin. Además de nosotros tener este tratamiento, se ha incorporado a la línea Meline un producto para su aplicación por vía transdérmica. Este producto puede ser aplicado por
sonoforesis, se puede utilizar con microagujas o lápices de microagujas, o también puede ser utilizado a través de la vía mesoterapia clásica. Este activo viene en una solución estéril de 2 ml y su uso es para ser aplicado directamente sobre el área de melasma. Los activos son tranexámico y magnesio gluconato como elementos de regulación de la presíntesis, glutatión como un elemento de antioxidación y de regulación de la constitución de la vía bioquímica de melaninas a través de su inducción de elementos, digamos, de inhibición a nivel de tirosinasa y de modulación de la síntesis de melaninas más claras, y el ácido ascórbico y la niacinamida, que son dos activos que accionan uno sobre la melanina oxidada, transformándola bioquímicamente en una melanina de color más claro, y el otro sobre la transferencia de melanosomas a nivel de lo que es la unión melanoepidérmica. Son activos inclusive el ácido ascórbico y la niacinamida, que cuentan con estudios a través de sonoforesis y ontoforesis y el uso de microagujas en el tejido, con resultados favorables en la evolución del melasma. Si ustedes buscan en PubMed, en Medline, en Cochrane, en Embase, van a encontrar estudios con estos dos activos específicamente utilizados a través de la vía transdérmica para la obtención de resultados favorables y de beneficios en lo que se refiere al control y regulación del melasma en pieles, y sobre todo en pieles caucásicas, ¿no? Aunque hay también algunos estudios en pieles hispánicas, específicamente en pieles latinas. Este es un resultado de antes y después utilizando el tratamiento en casa, que nunca debe ser olvidado, porque es el tratamiento de base, es el tratamiento fundamental para el control adecuado del melanocito, en conjunto entonces con el uso de terapia transdérmica. ¿Quiere decir que nosotros solo usamos la terapia transdérmica o solo utilizamos la parte de quimioesfoliación controlada? Depende, eso depende del gusto, eso depende de cuál sea su criterio, eso depende de mucho de cuál sea su forma de trabajo en relación a la aplicación terapéutica. Usted pudiese utilizar uno u otro, o inclusive pudiese utilizar ambos. No en la misma sesión, posiblemente con el fin de disminuir el impacto traumático que pueden hacer las terapias médicas sobre la piel y regular con ello la acción irritativa o inflamatoria, pero pudiesen alternarse sus usos cada 15, 21 días para entonces, digamos, accionar por una parte con estimulación a través de una acción, digamos, química sobre la superficie cutánea, y luego a través de la introducción de principios activos a nivel de la piel. En relación a las microagujas, es importante tener en cuenta que siempre debemos hacer un tratamiento suave y controlado sobre la piel, utilizando preferiblemente una longitud a nivel de la aguja de 0,5 milímetros, aunque hay estudios que hablan inclusive de utilizar 1 milímetro de longitud, pero no longitudes mayores, que son las que se utilizan más para rejuvenecimiento, y que en definitiva las longitudes mayores van a producir un efecto de trauma cutáneo mucho más importante, con una generación de procesos inflamatorios agudos que en definitiva pueden ser perjudiciales para el melasma. Entonces, tener el control en relación a la aplicación de microagujas es importante, y es una forma en la cual podemos utilizar una combinación de efectos a nivel de microagujas, sea a través de dermaroller o de lápices que estén, digamos, que funcionen de manera eléctrica para la aplicación de estos elementos mecánicos, que es la actividad que las propias microagujas producen per se a nivel del tejido, como la introducción de los activos para que cumplan un rol de acuerdo a su mecanismo de acción a nivel de lo que es el control de la pigmentación. Como elementos complementarios, nosotros dentro de la línea Meline tenemos para los profesionales productos que puedan indicar al paciente y que complementen el tratamiento en casa. Uno de ellos es el Meline 03 Moist, que es un producto hecho a base de un gel de ácido hialurónico de alto peso molecular con ácido hialurónico fraccionado, que lo que busca fundamentalmente es mantener la hidratación cutánea y ayudar
a la recuperación de la piel. Asimismo, dentro de poco tendremos en el mercado el Meline 03 Restore, que es una crema que conjuga la acción de elementos que estimulan la reepitelización y que ayudan al control de la oxidación a nivel de la piel y a la restauración de todos los mecanismos fisiológicos a nivel del elemento cutáneo. Tenemos los Meline 04 BB Cream, que son los protectores solares de extrema acción, ya que conjugan activos UVB-UVA, así como activos que refractan las radiaciones infrarrojas y la luz visible, y por lo tanto consiguen obtener una protección mucho mayor y más integral a nivel de la piel. Elementos que están demostrados hoy por hoy desde el punto de vista científico, donde es fundamental obtener una protección que restrinja la acción de la luz visible, ya que este tipo de luz es la que puede, de hecho, inducir de manera más fuerte y por un tiempo mucho más prolongado la actividad del melanocito y la constitución de hiperpigmentaciones a nivel de la piel. Y por último tenemos el Meline 05 Pigment Home Mask. Es un scrub de gránulo extremadamente fino, acompañado de una baja concentración de ácidos, que acciona entonces sobre la piel para un elemento de mantenimiento. Es decir, usted lo puede indicar a la casa, al paciente, para que cuando ya entre en la etapa de mantenimiento, utilice esta mascarilla una vez cada 21 días, una vez al mes, como un proceso de refuerzo en relación a lo que es el tratamiento, o también puede ser un elemento para usted aplicar a nivel de la consulta y con ello igualmente ejercer sobre el paciente un control de mantenimiento en relación a mantener los efectos que se han podido conseguir con los procesos iniciales del uso de Meline Caucasian Skin. Esta es la información entonces que les tenemos en relación a este segmento especial de la línea Meline para el tratamiento del melasma en pieles claras, en pieles de fototipo cutáneo 1, 2 y 3. Espero que la información haya sido de su completo agrado, que les sirva para conocer aún más nuestros productos y para conocer un poco más sobre lo que es el melasma y cómo incide en la piel y cuáles son los mecanismos que tenemos que buscar para regular justamente y controlar este tipo de alteración cutánea, ya que ciertamente en los fototipos cutáneos, claro, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con facilidad, ya que son pacientes que tienen menor incidencia en la génesis de hiperpigmentaciones postinflamatorias. Sin embargo, cuando uno quiere tratar el melasma, uno no quiere conseguir un efecto momentáneo y el paciente tampoco. El paciente quiere tener un efecto que perdure en el tiempo. Y esa perduración en el tiempo se debe conseguir con un control adecuado de la síntesis de melanina y de los factores que inciden sobre el melanocito. Porque si es de quitar una mancha en un momento, por ejemplo, uso un peeling de ácido tricloracético al 20% en un paciente de fototipo cutáneo claro y de seguro en 10 días no tiene pigmentación. Pero ¿qué pasa a los 45, a los 60 o a los 90 días? Y una de las cosas que tiene el melasma y que está validada científicamente a través del melascol es que el melasma es una alteración cutánea que produce una disminución de la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, lograr un efecto adecuado en relación al tratamiento y el mantenimiento de ese efecto en el tiempo, en definitiva va a traer como consecuencia un incremento de la calidad de vida. Y a eso estamos llamados los profesionales de la medicina. Les agradezco muchísimo su presencia y su asistencia. Gracias a Dios el internet se portó perfectamente bien y entonces dejemos ahora tiempo para poder, digamos, discutir, hablar, conversar y responder a las preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a ver aquí. Katy, ¿está por allí o si no yo lo leo? A ver, ¿qué opinión? Sí. Ah, hola, mi vida. Dígame. No, que aquí hay una pregunta, que cuando se hace la tercera y la cuarta sesión, ¿cuánto tiempo hay que esperar, supongo, entre una y la otra?
Entiendo. Depende, que eso depende muchísimo de la evolución que el paciente tenga. Por ejemplo, en un paciente caucásico, como yo les decía, yo puedo comenzar mi terapia con la aplicación de la mascarilla de tratamiento, porque, bueno, pasa mucho de que el paciente caucásico llega a la consulta y te dice, bueno, mira, yo quiero empezar el tratamiento hoy. Claro, empezar el tratamiento hoy, cuando tú a veces le dices, te voy a mandar un serum, una crema, el protector solar y tal, a veces el paciente te dice, pero no me va a hacer nada hoy. Tú puedes en un paciente caucásico aplicar una terapia médica desde una vez. Puedes, porque es un paciente que genera por condición de su genética, por condición de su acción celular, una actividad postinflamatoria mucho menos importante. Entonces, podrías empezar por el tratamiento en casa y a los 21 días hacer la primera mascarilla o la primera aplicación de terapia transdérmica, o pudieses aplicar la primera mascarilla y entonces indicarle el tratamiento al paciente en casa a partir del quinto día. Es decir, que pueden haber muchas posibilidades. Ahora bien, tú haces el primer tratamiento, vas a esperar 30 días, si hablamos de la mascarilla, para hacer el segundo tratamiento, mientras el paciente está haciendo su tratamiento en casa. Haces el segundo tratamiento y tú vas a volver a ver al paciente 30 días después otra vez. El paciente sigue usando su tratamiento en casa. Tú vas a evaluarlo nuevamente entonces a los 60 días. Tú a los 60 días dices, bueno, hace falta nuevamente accionar desde el punto de vista de una quimiofoliación controlada, o hace falta aplicar una terapia transdérmica, o no hace falta nada, sino simple y llanamente continuar con el tratamiento en casa para ir haciendo cada vez la efectividad más importante. Puedes. Puedes utilizar otro tipo de técnica, es decir, puedes combinar Meline con el IPL, puedes combinar Meline con el micropulso de un láser ND-YAG Quick Switch. Puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Si tú eres del profesional que te gusta utilizar la energía lumínica y tienes buena experiencia en lo que es la disgregación de la melanina por un efecto de fototermolisis sobre la melanina y has tenido efectos importantes, pero solo necesitas ese tratamiento de acompañamiento desde el punto de vista tópico, igual tú tienes el serum y la crema de Meline Caucasian Skin y entonces puedes accionar con tu tratamiento a nivel de producir un efecto termolítico de la melanina. Es decir, que las combinaciones son muchísimas, pero dependen básicamente del diagnóstico y dependen básicamente de la evolución que un paciente vaya teniendo. Nosotros en el laboratorio, y es lo que todo el mundo siempre tiene que entender, un laboratorio tiene que ser responsable de exponer un protocolo que haya validado. Y eso es lo que nosotros hacemos. Exponemos a los colegas un protocolo que hemos validado. Sin embargo, ¿quién es el médico? ¿Quién es el que trata al paciente? Es la persona profesional, es el que tiene el conocimiento, es el que tiene el paciente en su consulta, es entonces el dueño de cómo ejecutar el tratamiento, cómo combinar el tratamiento, porque en definitiva es quien sigue la evolución del paciente. ¿Correcto? Bueno, hay aquí una pregunta también, Víctor, que hay una doctora que quería saber el protocolo. Si se realizó una sesión de peeling, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para poder aplicar el tratamiento con el Meline ID? Si yo hago hoy, por ejemplo, la parte de la mascarilla de quimiofoliación controlada, debería esperar 15 a 21 días para poder aplicar la terapia transdérmica. En esencia, nosotros pudiésemos aplicar las dos terapias al mismo tiempo en la misma sesión. En esencia, sí, no hay ninguna interferencia. Pero ¿cuál es el problema? Si entendemos la etiopatogenia y la fisiopatología de la alteración cutánea o de la enfermedad, porque la OMS considera el melasma como una enfermedad, entonces tenemos que entender que cuanto mayor injuria
tenga la piel, ¿sí?, mayor va a ser la posibilidad de estimulación del melanocito en una respuesta inapropiada, ¿sí? Si usted tiene una persona de fototipo cutáneo blanco 1 puro, que raramente tendrá un melasma importante, muy raramente, usted podría aplicar las dos terapias al mismo tiempo. Es un paciente que se aclara en un santiamén, pero eso no es lo habitual, ¿correcto? Nosotros, sobre todo en España y Portugal, son pieles blancas, pero latinas, y por lo tanto son más fototipos cutáneos 3 que fototipos cutáneos 1 puro, que quizás, bueno, podríamos hacerle lo que quisiéramos. Entonces, yo prefiero que se tenga cuidado en no incidir tan agresivamente sobre la piel, de darle oportunidad a los tratamientos de ejercer su acción en forma controlada y de esa manera tener una evolución satisfactoria a nivel de tratamiento. ¿Y se puede el Meline de electroporar? Bueno, utilizar con... A ver, en esencia se podría, sin embargo, el concepto de electroporación se basa justamente en la permeación a nivel de membrana plasmática para crear poros que introduzcan el activo a nivel intracelular para que cumpla una acción específica. Y a ese nivel, digamos, podría ser un poco menos específico, pero en esencia se podría. Yo preferiría, dentro de lo que es la batería energética, utilizar mejor sonoforesis. Y para los tratamientos de día y noche, entiendo que hablan del Meline 02 Caucasian Day, Meline 02 Caucasian Night. ¿Hay que utilizarlo en todo el rostro o solamente en la zona hiperpigmentada? Depende del diagnóstico que usted haya hecho. No es igual un paciente que tenga, por ejemplo, un 10% del área facial afectada a un paciente que tenga el 50% del área facial afectada. Por eso es tan importante determinar el MASI, el índice de severidad de área de melasma. ¿Por qué? Porque si usted tiene claramente el diagnóstico, si un paciente tiene un 10% del área afectada, evidentemente usted indica el tratamiento solo para la pequeña área donde está la mácula hiperpigmentada. Pero si un paciente tiene el 40, 50, 60% del área cutánea afectada, usted tiene que indicar el tratamiento para toda la piel y no solamente para las máculas hiperpigmentadas. Y si alguien está haciendo el tratamiento de IPL y quiere también implementar el Meline, ¿cuánto tiempo debería de esperar entre un tratamiento y el otro? No, aquí lo importante es que si una paciente usted le está haciendo IPL, ¿por qué le está haciendo IPL? ¿Le estaba haciendo IPL por pigmentación? Usted puede asociar el tratamiento en casa con el IPL, no tiene ningún tipo de inconveniente. Y si quiere asociar la terapia transdérmica o quiere asociar la terapia de la quimioexfoliación, entonces usted lo que sí debe tener es un término de separación igual de 15 a 21 días entre la aplicación del IPL y la mascarilla o el IPL y la terapia transdérmica. El Moist, si se puede utilizar como un recuperador de procedimiento post-peeling. Sí, claro, claro. De hecho, nosotros ahora tenemos el MOIS en dos presentaciones. Una presentación que es la que vende el frasco gotero, que es para el paciente en su casa, y una presentación de 200 mililitros, que es para que usted adquiera y tenga en su consulta y lo utilice como un elemento post-peeling o post-terapia transdérmica. ¿Y cuál es tu opinión, Víctor, sobre la terapia oral con ácido tranexámico? A ver, es que yo creo que este doctor que se llama Espectador Anónimo me sigue, le agradezco muchísimo porque lo he visto en todos los webinars por Europa, por Latinoamérica, por todos lados. Le agradezco muchísimo, doctor o doctora, quien sea.
Y lo he dicho varias veces, mi concepto sobre el uso de tranexámico por vía oral es: está científicamente comprobado la efectividad. Son más de 12 investigaciones científicas de alto valor estadístico que hablan y nos muestran la efectividad que el tranexámico puede tener en el tratamiento del melasma. Sin embargo, hasta el momento no existe un consenso en relación a cuál debe ser la dosis diaria, en cuántas tomas se ha de hacer, si se utiliza diariamente, por cuántas semanas se usa o por cuántos meses, y la medición sobre todo en tratamientos prolongados de acuerdo a la dosis de la aparición o no de efectos colaterales o secundarios. Esto hace de que por lo menos mi persona, Víctor García Guevara, sea muy cauto a la hora de utilizar un producto que aún no tiene un consenso adecuado. Yo espero, reconozco la efectividad. Los estudios que se han publicado igualmente reconocen la seguridad. Sin embargo, si usted los ve, los lee y los analiza a profundidad, se va a dar cuenta que las dosis utilizadas varían, que las tomas diarias varían, que el tiempo de uso varía. Yo preferiría esperar que las investigaciones nos proporcionen una medida mucho más correcta en el uso de este activo para entonces poder indicarlo. Pero vuelvo a insistir, el profesional médico es usted. Si usted tiene el criterio para utilizarlo, úselo, porque la efectividad está demostrada. Vale, aquí una pregunta. ¿Por qué los BB Cream solamente tienen el SPF 30? Tienen SPF 30 porque ustedes saben realmente lo que es el SPF. He ahí la gran cosa que hay que preguntarse, porque a veces la gente cree que el SPF mide el grado de protección de un protector solar. Y colegas, lamento comunicarles que eso no es así. El SPF solamente mide el grado de protección que un producto tiene al embate de las radiaciones ultravioletas B, pero no mide el grado de protección en relación a ultravioletas A, infrarrojo, luz visible o emisión de luz azul de alta energía. ¿Correcto? Y no me lo crean a mí. Busquen la información científica. Por lo tanto, una cantidad o concentración de activos que pueda regular en base a una acción numérica de consecución una protección contra radiaciones ultravioletas B de 30 es suficiente para esas radiaciones. Pero lo importante del BB Cream, al igual que todos nuestros protectores en Investeti, es la añadidura de activos que no permitan la acción de radiaciones ultravioletas A y que también controlen y refracten la acción de radiaciones infrarrojas, luz visible y luz azul, que es lo que hace que un protector tenga amplio espectro. Bueno, aquí también hay una pregunta sobre los productos del fototipo 4 y 5 y cuándo los veremos. La semana que viene. La semana que viene, el 4 de mayo, tenemos programado el webinar que os esperaremos para entonces, para explicarles cómo utilizar esos productos. No sé si hay algunas preguntas más, que veo que algunas de ellas se están repitiendo. Sí, algunas se repiten. Que ya las habías respondido. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, las otras yo también las estoy chequeando y están repetidas. Están repetidas, correcto. Bueno, si es así, un placer enorme haber estado nuevamente. Muchísimas gracias, Gati, por la oportunidad, a InnoAesthetics. Y bueno, espero que la información les haya sido de provecho, que en definitiva es lo más importante. Bueno, muchas gracias a ti, Víctor, por toda esa charla tan fantástica.
Gracias a todos ustedes que hayan estado con nosotros desde Portugal, desde España, Venezuela, Nicaragua, México. Y bueno, os esperamos nuevamente para la siguiente sesión. Víctor, muchísimas gracias, un abrazo enorme y que todos nos cuidemos mucho y nos podamos ver muy pronto. ¿Vale? Un besito. Hasta luego.